Vamos a la palabra de Dios esta noche. Gloria al Señor. Hoy empezamos una serie de mensajes con el tema La Iglesia del Señor. Y yo quiero que preste atención, al menos hoy, a la primera parte de este mensaje, para que usted tenga una vida en bendición en medio de las situaciones difíciles de la vida. Nosotros bíblicamente somos llamados iglesia. Somos la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido lavada por la sangre derramada en la cruz. Cuando nosotros no tenemos esa mentalidad, esa idea de que soy iglesia y que debo pertenecer a la iglesia, entonces va a ser difícil, escúcheme, difícil que usted reciba beneficios de Dios. Es algo que yo le he explicado a muchas personas. Usted debe ser de la iglesia de Cristo, bautizarse en las aguas. Usted debe pertenecer al cuerpo de Cristo para que de esta manera usted pueda recibir los beneficios que hay cuando usted pertenece a la iglesia del Señor. Amén. Entonces no puedo estar solo como simpatizante. Hay que tomar una decisión y pertenecer, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Obedeciendo la palabra de Dios. Ahí usted entra a ser parte de la iglesia de Cristo. Quiero aclarar que la iglesia del Señor no es una denominación independiente. La iglesia del Señor no tiene un nombre específico. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia lavada por la sangre de Jesús. Amén. O sea, mucha gente dice, no, tiene que pertenecer a mi denominación para ser de la iglesia. No. Denominaciones hay muchas, religiones hay muchas, pero la iglesia del Señor es una sola. ¿Quién está de acuerdo con eso? A su nombre. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis 3:3, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy empezamos, repito, esta serie con el tema o el subtema, las tres clases de iglesia. ¿Cómo? Las tres clases de iglesia. ¿Qué tema tan importante si usted quiere recibir liberación, sanidad? Es un tema tan profundo que si usted logra entenderlo, logra captarlo, analizarlo, usted recibe. Amén. Bendición. Las tres clases de iglesia. Parte número 1. Apocalipsis 3:3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Repitámoslo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el Señor Jesucristo, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Les voy a hablar de 3 clases de iglesia. No voy a profundizar como quisiera por causa del tiempo, pero les voy a dar una idea. Las 3 clases de iglesia que existen son
la iglesia derrotada. La iglesia, la número 2, la iglesia militante. Y número 3, la iglesia triunfante. Otra vez, la iglesia derrotada. Número 2, la iglesia militante. Y número 3, la iglesia triunfante. Déjenme empezar con hablarles de la iglesia derrotada, la iglesia muerta. Les hablé de Apocalipsis 3:3, no voy a hablar de la iglesia de Sardis, solo para que tengan una referencia de que existen iglesias derrotadas o muertas. No todo lugar donde se dice iglesia es iglesia de Cristo. No todo lugar que se le llame iglesia es la iglesia de Cristo. Iglesia es un conjunto de personas que comparten una idea o una doctrina. Es feligreses. Hoy en día hay muchas iglesias, conjuntos, asambleas de personas que comparten ideas y doctrinas. Pero eso no quiere decir que esa iglesia sea de Dios. ¿Quién me comprende? Y por eso mucha gente se confunde. Por eso mucha gente entra en herejía, en confusión. Porque la gente cree que porque a tal lugar se le llama iglesia, ahí habita el Espíritu de Dios o ahí se mueve Dios. Quiero aclarar esto. No todo lugar que se le llame iglesia es la iglesia del Señor. Repito, por eso la clasifico en 3. La número 1, iglesia derrotada. ¿Cuál es la iglesia derrotada? Sardis nos da una referencia. Tiene nombre de que vive, pero estás muerta. La iglesia de Sardis, el Señor la reprendió en el libro de Apocalipsis, porque en apariencia parecían estar vivos, en apariencia, en sus obras, en lo que hacían, ante los ojos humanos aparentaban estar bien, pero delante de Dios estaban muertos. Estaban muertos. No se movía el Espíritu de Dios en aquella iglesia. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con esto? En nuestra época, una iglesia muerta es la que cree en Dios, escuche, ora, canta, etcétera, pero a su manera. Una iglesia muerta, una iglesia derrotada, es una iglesia que cantan, sí, oran, predican, pero lo hacen a su manera. Tienen sus propios conceptos e interpretaciones fuera del contexto bíblico. Existe cantidad de iglesias hoy en día que parecen conjuntos sociales, donde la gente va y come y se relacionan, pero no hay nada de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque todo va basado en sus conceptos e ideas, pero no tienen como base, como eje, la palabra de Dios. Han anulado, distorsionado, cambiado la palabra de Dios y la acomodan al mundo actual, ojo, y conceptos propios. Existe cantidad de iglesias donde van acomodando la palabra de Dios, la acomodan de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a lo que ellos creen y no lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados, escúchenme. Yo no puedo agarrar la Biblia y encajarla y hacerla hablar lo que no dice.
La Biblia no es para yo hacerla decir lo que yo quiera. La Biblia no es como una arcilla o una plastilina que yo puedo formar a mi manera. Al contrario, es la palabra de Dios quien tiene que formar mi corazón. Es la palabra de Dios quien tiene que formar mi vida espiritual, no yo formarla a ella. Una iglesia muerta es aquella que agarra la Biblia y la interpreta a su manera y solo toma las partes que les convienen e ignoran algunas otras partes. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una iglesia muerta desecha la ley de Dios. Cuando hablo la ley, actualmente estoy hablando de la palabra de Dios. No podemos ignorar la palabra. La palabra, ella nos vivifica. Amén. La vida de una iglesia no son los milagros. La vida de una iglesia no es un conjunto de alabanza con todos los instrumentos. Todo eso es bueno. La vida de una iglesia es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ojo, es la que nos revela a Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo en una iglesia, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Pero ¿cuál es el instrumento que usa el Espíritu Santo para guiarnos? Su palabra. A su nombre. Entonces, una iglesia viva no es la que más hace bulla, porque sobre todo para esta parte de América y Centroamérica, la gente cuando va a las iglesias se mueven y gritan, y yo no estoy en contra de eso. Si usted siente y su carne quiere demostrar su pasión, hágalo. Pero eso no te hace vivo delante de Dios. Porque hay gente que si el predicador no grita, o si en el momento de la alabanza no me muevo o no sudo, entonces el tal está frío. Ay, ese no tiene el Espíritu Santo porque no grita. Ay, ese no danza. No, lo que hace viva una iglesia es la exposición de la palabra de Dios sin adulterarla. Amén. Es cuando se predica el mensaje y no se ignora ninguna parte de ella. Donde no se acomoda la Biblia al pecado de la gente, sino que al contrario, se trae a la gente a la palabra para que ellos se acomoden a la palabra de Dios. A su nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. Escuchen esto. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Wow. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En estos días vi a un periodista que se hizo en la parte de afuera de una iglesia en Estados Unidos y comenzó a entrevistar a la gente. Y salieron dos muchachas de la mano, una iglesia cristiana. Y le dice el periodista, ¿y cómo te sientes después de estar en el culto? Dice, estamos felices, contentas. Oh, hemos sentido la presencia del Señor. Y el periodista le dice, disculpe, ¿ustedes tienen alguna relación? Y una de ellas dice, sí, somos pareja. Entonces el periodista dice, pero ustedes saben que la Biblia no está de acuerdo con la unión de dos personas del mismo sexo. Escuche la respuesta de la muchacha. Dijo, sí, lo sabemos, pero tratamos de ignorarlo. Esa fue la respuesta de la muchacha. Sí, lo sabemos, pero tratamos de ignorarlo, ya que la Biblia
fue escrita años atrás y está como pasada de moda. Eso fue lo que dio a entender. Que hoy en día estamos en otros tiempos y que ya esos versículos que condenan la homosexualidad quedaron caducados. Mi pregunta es, ¿así es? Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. No podemos actualizar la Biblia para que la Biblia venga y dé el aplauso a mis deseos carnales, a su nombre. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva. Digan conmigo, viva. Mira, la palabra vivifica, es viva y eficaz. O sea que lo que hace, lo hace bien. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, señores. Tengo una pregunta para los que me ven o me van a ver a través de este video. ¿Es usted una iglesia viva? Cuando digo iglesia, no estoy hablando del templo o de la denominación donde usted va. Porque hay gente que quizás dentro de su denominación hay muerte espiritual, no se predica el evangelio, pero ahí entre esos hay gente que realmente ama la palabra. Yo he visto casos así, lugares donde no se predica el evangelio, donde no se habla del pecado conforme se debe hablar, con amor, con gracia, pero con verdad. Al contrario, alimentan el ego de la persona. Pero en medio de esas congregaciones hay gente que realmente ama al Señor. Mi pregunta ¿es usted una iglesia viva? Digan conmigo, cada uno de nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Tómelo de manera singular. ¿Soy una iglesia muerta? ¿Soy una iglesia derrotada? La iglesia derrotada, repito, es la que ignora. Quizá yo podría decir la que no ora, la que no ayuna. No, vamos a la raíz. Una iglesia derrotada es la iglesia que no valora la palabra de Dios, que la ignora, que no la escudriña, que no la estudia, que no la lee. A su nombre. Ella es viva, señores. Porque hay gente que no tiene ánimo para nada. Porque hay gente que no se levanta porque han ignorado las escrituras. A su nombre. La palabra de Dios es tan tremenda que no necesita aranceles. No necesita usted añadirle. No. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, desde que eras un niño, las sagradas escrituras, las cuales, ojo, te pueden hacer sabio, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Digan conmigo, las sagradas escrituras nos hacen sabios para ser salvos. La Biblia es suficiente, señores, para la salvación. Por eso hoy en día hay sectas donde no te predican con la Biblia, te predican con revistas, que la Atalaya, que el libro del Mormón, y te añaden libros y le añaden un poco de cosas. La palabra de Dios no necesita que le añadan. Que la puedo complementar con diccionarios o con maestros, quizás, para que me expliquen un poco el trasfondo del lenguaje en el cual fue escrita. Pero la palabra de Dios no necesita más revelación. Lo que Dios tenía que revelar al hombre, ya lo reveló. Amén. Y el último fue Juan en el Apocalipsis.
De ahí se cerró el canon de la Biblia. Entonces que venga otra persona a decirme que Dios le mostró otra cosa que no está en la Biblia, dice el apóstol Pablo, no le creas. El tal sea anatema, el tal sea maldito. Tenga cuidado. Una iglesia derrotada es una iglesia que se deja guiar por libros, experiencias místicas, visiones, revelaciones, e ignoran la escritura. A su nombre, quien vive. Escuchen esto. Voy a hablar aquí por Colombia. Aquí en Colombia existe la iglesia colombiana metodista de Bogotá. Aquí cerca existe una sede de la iglesia metodista. Escuchen lo que ellos escriben en su credo de fe. Escuchen. Dice, es una comunidad cristiana acogedora que recibe y ama y reconoce el valor de todas las personas como hijos e hijas de Dios. Además, proporciona un espacio seguro para que todos y todas exploren y profundicen en su relación con Dios y con otras personas, mientras sirven con amor, siguiendo el llamado de Cristo. Hace poco salió una noticia que esta iglesia metodista ya tiene su primer pastor homosexual. ¿Escucharon? En la iglesia metodista. ¿Sabe qué es la iglesia metodista y cómo empezó? Empezó en el siglo XVIII, después de la Reforma, por Juan Wesley, un gran hombre de Dios. Les recomiendo que lean sobre Juan Wesley, un hombre que caminaba por las calles y la gente caía arrepentida sin predicar. La unción del Espíritu que estaba sobre Juan Wesley, un hombre poderoso. Él inició con el sistema metodista. Ahora la iglesia metodista admite al homosexual, pastor homosexual, y dicen aquí acogemos a todos como hijos de Dios. Qué tristeza. Ignoran lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es rotundamente, ojo, tajante cuando habla acerca del homosexualismo. La Biblia condena el homosexualismo. Ahora quiero aclarar que no somos homofóbicos. A una iglesia cristiana puede venir un homosexual, le recibimos, le saludamos, le predicamos, pero va a tener que recibir la verdad. Y no podemos darle un liderazgo, no podemos dejar que una persona que todavía vive bajo sus pasiones venga a ministrar la palabra de Dios. Y esto pasó hace unos días aquí en Colombia. Y eso fue un escándalo. Y la gente dice, mire, un pastor homosexual. Señores, son los últimos tiempos. Iglesias que tienen nombre de que viven, pero ¿están qué? Están derrotadas. ¿Por qué están derrotadas? Porque lo que quieren armar no es una iglesia, sino un conjunto social donde venga aquí y venga como quiera. Venga, tome café, venga, almorcemos y hagamos aquí un club social. Pero no toquemos el pecado, no toquemos lo que la Biblia condena. Vivamos en familia. Eso es un club social. Señores, usted no viene a la iglesia para sentirse bien. Usted viene a la iglesia para que Dios le hable y le incomode para prepararlo para el cielo. La iglesia no es un club social. Ay, yo no voy a la iglesia porque me miraron feo. Perdónenme, pero en la iglesia hay de todo. La iglesia no es para que lo estén abrazando a toda hora a usted o le hagan risitas. Porque mucha gente se confunde. Si usted quiere que le hagan risitas y lo estén abrazando, busque un club social. Pero la iglesia no es club social. No es donde venga aquí y no importa tu inclinación sexual, lo importante es que prediques y cantes en el altar como quieras. Amamos a todos, recibimos a todos, pero predicamos la verdad. No podemos violar las bases bíblicas. ¿Quién me está entendiendo? No podemos porque la palabra de Dios, ella no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará.
a su nombre. Entonces una iglesia derrotada puede que tenga muchos miembros, una excelente música, una excelente oratoria. Una iglesia derrotada puede que tenga un excelente templo, pero si no predican la palabra, si no hablan conforme la escritura, está derrotada. Y cuando el Señor venga, va a haber consecuencias. O si esa persona muere de esa manera, va a haber consecuencias muy, muy malas. Porque la iglesia de Sardis tenían nombre de que vivían, pero delante de Dios estaban muertos a su nombre. Da tristeza, amados, decir esto. Da tristeza decirlo. Pero lo único que me hace vivo como iglesia es mi comunión con la palabra de Dios. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén. Cuando tienes coinonía con el Espíritu Santo inmediatamente te lleva a la palabra. ¿Escucharon eso? El Espíritu Santo inmediatamente produce en usted un apetito por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No voy a hablar más de esta iglesia, voy a dejarlo ahí. Pero ¿quién tomó una idea de una iglesia muerta? Una iglesia muerta pueden haber milagros. ¿Cómo así, pastor? Sí, en una iglesia derrotada pueden haber milagros. Sí, pueden haber señales. No se confunda. Pero usted se va a dar cuenta que no se predica el verdadero evangelio. Por eso la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos vendrán falsos profetas y harán señales y prodigios. Y la gente a donde ve milagros, a donde va Vicente, corre la gente. A donde hay liberación y a donde hay de todo eso, corre, porque la gente necesita un milagro. Y no se da cuenta que quizás no están en un lugar donde el Espíritu de Dios realmente se está moviendo. ¿Por qué? Fácil, porque no se está dando la verdadera palabra de Dios. Se ignora la Escritura. Levante la mano derecha y diga: no podemos ignorar la palabra de Dios. No la ignore, hermano, hermanita, hermanito, amado que me ve por cámara. No ignoren la palabra. No acomode la Biblia a lo que a usted le gusta y deje a un lado lo que no le gusta. No, el Señor te va a enamorar de su palabra y te darás cuenta que con el poder de la palabra y el Espíritu Santo usted se va a levantar a su nombre. Número 2. Ya les hablé un poquito de la iglesia derrotada. Le voy a hablar de la iglesia militante. ¿Cómo dije? La iglesia militante. ¿Qué es eso? Apocalipsis 2:2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. La iglesia militante. El Señor Jesús le hablaba a una de las iglesias del Apocalipsis. ¿A qué iglesia le estaba hablando? A Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Por favor, no pasen detalles. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia de paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que era una iglesia con discernimiento. Decía: no, usted no es apóstol, fuera de aquí, falso. Esa iglesia no le metían los dedos a la boca. Era una iglesia que discernía, era una iglesia con obras y arduo trabajo. No se les olvide. Pero miren el 3. Si vamos a mirar el verso 3, aquí el Señor Jesús va a hablar en pasado. Mire: y has sufrido. No dice: y estás sufriendo. ¿Cómo dice? Y has sufrido. Ojo, está hablando en pasado. Y has tenido ¿qué?
paciencia. Ahí viene otro has. Y has, ¿qué? Trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y viene otro has. ¿Cuál es? Y no has desmayado. Mire, esa iglesia era tremenda. Vea todo lo que hacían. Pero en el verso 3, ya el Señor Jesús comienza a hablar en término pasado. Oh, sí, usted ha trabajado, no ha desmayado, usted ha tenido paciencia. Pero, versículo 4, ¿qué dice? Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Escuchen esto. Tengo algo contra ti, iglesia, que dejaste el primer amor. Hay muchos hermanos que creen que el primer amor es, ya no evangelizo como antes, ya no oro como antes, ya no tengo el primer amor. Ese no es el primer amor. Pastor, yo antiguamente cuando me entregué a Cristo iba todos los días a la iglesia. Ahora voy de vez en cuando. Perdí el primer amor. Ese no es el primer amor. Ese no es perder el primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Escúchenme. Vamos a detallar la iglesia militante y usted se va a dar cuenta si usted pertenece a esta iglesia. Y le cuento que a esta iglesia militante es la que más miembros tiene. Una iglesia militante es aquella que cree, ojo, canta, busca, ayuna, ora, obedece la palabra de Dios, no se avergüenza del Señor. Escúcheme, son gente aguerrida. Al contrario, ellos son valientes. Pero aquí está el problema. Pero no comprenden la gracia de Dios mediante la fe. ¿Qué no entienden? La gracia de Dios mediante la fe. Ellos no pueden entender la gracia de Dios. Ellos son aguerridos, valientes, predican en un bus, en la plaza, llegan temprano a la iglesia, son tremendos, pero no pueden entender la gracia de Dios. Ya les voy explicando. Una iglesia militante es aquella, ojo, que cree, que canta, que busca, pero usan sus fuerzas, sus métodos, estrategias, ideas para alcanzar el favor de Dios, invalidando así el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La iglesia militante es aquella que busca ganarse el favor de Dios con su fuerza, sus ideas y estrategias. ¿Quiere que le dé un ejemplo de una iglesia militante? Una persona que es de la iglesia militante dice, pastor, le traje este trapo, llénelo de aceite para ir a ponérselo a otro allá en la cabeza. Esos son estrategias humanas. La Biblia no habla de eso, sino que malinterpretan los textos de la Biblia. Por ahí escuché que a una hermana le hicieron beber aceite. Hermana, bébase el aceite santo, que eso le limpia por dentro. Y la hermanita se bebió el aceite. ¿Qué cree que pasó? Le dio una soltura de estómago y el otro le dijo, si ve que está saliendo la brujería. Hay gente que no puede entender que estamos en la gracia, y en la gracia no necesitamos de cosas, ni de objetos, ni de estrategias para recibir el favor de Dios. La iglesia militante es esa. La iglesia militante no puede descansar en la gracia y en el sacrificio de la cruz. Ellos tienen que inventarse, tocar algo, ver algo para recibir. Por eso se cansan rápido. Ay, pastor, ¿qué hago para liberarme? No, duerma con la cabeza hacia abajo. No se ponga ropa roja. No pase por debajo de una escalera, porque eso es mala suerte.
No lleve la monedita de la suerte. Ay, únjame la billetera. Ay, échele sal a la billetera. ¿Usted no ha visto usted en la internet o iglesias que reparten la harina consagrada? El agua consagrada, el pañuelito ungido. ¿No ha visto usted lugares donde reparten aceite? No, que lleves el aceite consagrado y échele a la pared, échele a no sé a dónde. Es porque, aunque ellos aman a Dios y creen, ellos todavía necesitan usar sus estrategias y cosas visibles para alcanzar el favor de Dios. Ellos no creen que el sacrificio de Cristo fue suficiente para la bendición. Mi pregunta es, ¿cuántos creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para usted ser libre, para usted ser sano, para usted ser prosperado? ¡Vamos! ¿Cuántos lo creen? Cuando usted le añade al sacrificio de Cristo, usted pasa a ser de la iglesia militante. Una vez estaba dirigiendo una iglesia y llegó una señora y me dijo: disculpe, ¿estará el pastor de la patada milagrosa? Y yo, ¿cómo así? Sí, el pastor que le da una patada a uno y uno se sana. Es que vengo porque estoy enferma y vengo a que me dé una patada. Pues yo le dije, si quiere le doy una patada, pero no sé si se va a sanar o no. Resulta que había ido un evangelista en esos días y con una patada supuestamente la gente se sanaba. Y la gente no iba a buscar el mensaje de Dios, a escuchar una palabra, iban por una patada. La iglesia militante, ustedes se ríen, esto causa risa, pero esto es verdad. Hay veces la gente va buscando estrategias. Ay, es que el pastor me sopló. Ay, es que allá sí me echan aceite. Es que allá sí me caigo al piso. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy satanizando eso. Pero el problema de esas cosas es que parece que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Vuelvo a preguntar y le pregunto a los que me ven: ¿será que a Cristo le faltó algo en la cruz? Respóndame por favor. Si Jesús dijo consumado es, ¿sabe qué significa consumado es? Cuando estaba ya agonizando: Padre, todo está hecho. Ya está. ¿Necesito yo aceite para sanarme? Hay cuánta gente viene aquí a la iglesia: ay, pastor, écheme aceitico aquí, que aquí me duele, aquí, de aquí. Ay, écheme aceitico aquí. ¿Será que a Cristo le faltó algo en la cruz? A todos los que me refutan, porque sé que me van a refutar, mi pregunta es: ¿será que Cristo, la obra de Cristo en la cruz fue incompleta? ¿Qué me cuesta creer que si Jesús dijo consumado es, ya está? Creo y recibo lo que Él hizo por mí en la cruz, sin ningún intermediario, sin ningún objeto, sin ninguna cosa, a su nombre, sin que nadie me profetice, porque hay gente que le gusta que le hablen al oído. Ay, yo no digo que Dios no revele, Dios revela, pero eso ya se volvió una costumbre y un relajo en las iglesias. Ya la gente no va a escuchar la palabra, sino a ver qué le dicen al oído, a ver qué profecía le hablan. Hermano, para mí la mejor profecía, la mayor profecía, incuestionable profecía, es la palabra de Dios. Suficiente para mi salvación, suficiente para ser bendecido. ¿Por qué cree que yo le llamo iglesia militante? ¿Qué hace un militante? Un soldado cuando ¿está qué? Está mirando si viene el enemigo, ¿no? Militando. A ver, está la expectativa. Está con miedo porque de repente viene el enemigo y lo mata. Muchos hermanos, como todavía no creen en la obra de Cristo en la cruz, ellos están así militando. A ver qué me invento. A ver qué hago para salvarme. A ver qué hago para sanarme. La iglesia militante tiene ese problema, a su nombre. Repito, usan sus fuerzas, métodos, estrategias, ideas para alcanzar el favor de Dios.
invalidando el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. A su nombre. Usted no se puede ganar la salvación. ¿Cuánta gente ha sido robada, ultrajada? Y le han dicho, ¿usted se quiere salvar? Haga esto, pague tanto, deje esto, póngase esto y quítese esto. Y manipulan las personas como si la salvación se pudiera ganar. Cuando usted pertenece a una iglesia militante, usted llega a esa iglesia y te dicen, ¿te quieres salvar? Usted dice, sí, bueno, haga esto, haga lo otro y ahí miramos si Dios lo salva. Y he visto gente vistiéndose como los nazarenos de antiguamente, los ha visto, que venden cositas por ahí en la calle y se dejan crecer el pelo y la barba, y porque les han dicho que se tienen que vestir como Jesús se vestía, o si no, no pueden entrar al cielo. Niños, adultos manipulados por falsos maestros que imponen sobre las personas reglas y normas, según ellos, para recibir salvación. Cuando la Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, ¿mediante qué? La fe. Usted cree en Jesucristo y recibe la salvación. Solo tienes que creer, recibirlo en tu corazón y ya. Pero la iglesia militante, que Dios te libre. Usted llega a una iglesia militante y te ponen cargas que ni siquiera los que los ponen son capaces de guardarlas. A su nombre. Yo me acuerdo en una iglesia que no voy a nombrar aquí, se destruyó un montón de matrimonios, que porque Dios había revelado al líder que tenían que santificarse en todo el año y que el hombre no podía tocar a la mujer, su esposa, ni viceversa. Fue año de fornicación y adulterio. Oiga, y que porque se tenían que santificar y comenzaron a negarse en el uno al otro y entró el adulterio y hubo una separación terrible en esa congregación. ¿Por qué? Porque el militante busca adherir. Él quiere agradar a Dios y se inventa cualquier cosa con tal de que Dios lo aplauda. Escúcheme por favor, lo único que te hace digno de Dios es el sacrificio de Cristo. Por más que usted se invente, a partir de ahora voy a andar dentro de una bolsa de basura para que nadie me vea y vea que soy santo. Y haga lo que quiera, pero ningún sacrificio que hagas podrás llegar al estándar que Dios exige. El único que pudo llegar al estándar fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y Él es el que te hace digno, no tus obras, no tus dogmas, no tus normas. ¿Quién está entendiendo? Levante su mano. Wow, cuando usted entiende eso, hermano, a usted nadie lo roba. A usted nadie lo estafa en una iglesia. Porque usted sabe que ya el precio está pagado. Y que si ofrendas lo haces por amor y no para recibir. Que si vienes al culto no vienes como una penitencia, sino como un acto de adoración. ¿Quién me está comprendiendo? Levante su mano. Diga gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:4. Mire lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia son el aceite, el agua ungida. ¿Sí? Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué dice allá? Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. No son trapos ungidos. No. ¿Qué es? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, hermano, yo no necesito gritar para que el diablo salga de tu cuerpo. Yo no necesito ponerlo a usted en penitencia para que usted reciba el favor de Dios. Solo tienes que creer en el sacrificio de Cristo. Las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? ¿Poderosas en quién? En Dios. Son espirituales, no son físicas. Gálatas 5:4. Mire lo que dice. De Cristo os desligasteis. Le está hablando a los Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de allá
Pablo los evangelizó y creyeron en Jesús. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, cuando Pablo se iba, ¿sabe quién venía detrás? Los judaizantes, los judíos que habían rechazado a Cristo y continuaban con los ritos de la ley. Entonces, cuando ellos sabían que Pablo se iba, ellos llegaban a la congregación. ¿Y usted ya se circuncidó? Usted se tiene que circuncidar, porque si no, usted no es salvo. Oiga, y los colocaban a circuncidarse y a guardar ritos de la ley. Entonces Pablo les dice a los Gálatas: si ustedes, escuchen, si ustedes rechazan a Cristo, se desligan, entonces caen de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Digan conmigo: la gracia es más alta que la ley. Para usted ser salvo en el tiempo de la ley, tenía que obedecer la ley. Pero cuando vino Cristo, Cristo la obedeció, y cuando Cristo la obedece y muere en la cruz, clava la ley en la cruz. Y cuando yo recibo a Cristo, ya no me salvo por guardar la ley, sino por creer en Jesús. Ahora mire acá, esta es la gracia. Digan conmigo: la gracia. Soy salvo por creer en Jesús. La ley, por hacer las obras de la ley. Y nadie pudo, ¿qué? Guardar la ley. Nadie, ningún ser humano. Difícil. Para eso vino Cristo. Entonces, ¿qué hicieron los Gálatas? Se desligaron de Cristo. Ya no creemos en Jesús, nos vamos para la ley. Entonces hicieron esto, se fueron para la ley, cayeron de la gracia. A su nombre. Cuando usted pone la confianza en un objeto o en su propia fuerza, usted ya cayó de la gracia. Usted ya cayó de la gracia. La gracia está contigo mientras tú creas que tu bendición y tu salvación no depende de tu obediencia, no depende de lo que tú hagas, sino de la obediencia de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Míreme, no se desligue del Señor Jesucristo. Usted va a ser salvo creyendo en Él. Quiero que vean un versículo poderoso a su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice en el libro, ahí mismo en el versículo 6, Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y le dice Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Digan gloria al Señor. ¿Quién los estorbó? Romanos capítulo 5, verso 19, dice así: porque así como por la obediencia de un hombre, ojo, así como por la desobediencia, de un hombre. ¿Quién fue el primero que desobedeció? Adán. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno. ¿Quién? Cristo. Por uno que obedeció, santo, llamado Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que usted va a ser salvo no por su obediencia, sino por la obediencia de Cristo. No por sus esfuerzos humanos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Escucharon eso? Eso se llama confiar en la gracia de Dios. La iglesia militante son un problema, porque todo lo quieren ganar con sus esfuerzos y se cansan. Porque el esfuerzo humano llega hasta un cierto límite. No se trata de buscar mi propia perfección. Escúcheme. El evangelio no se trata de ser más perfecto. Se trata de descansar en la obra hecha en la cruz, en aquel que es perfecto. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su nombre. ¿Qué quiere decir esto?
que la iglesia militante cree que el evangelio es ser más bueno que los demás. El evangelio no se trata de que usted sea mejor persona que el otro. No se trata de mí, se trata de Él. Amén. La iglesia militante por eso se inventa cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y se cohíben y a todo lo llaman pecado. Se cargan tanto, hasta no le hablan al que no es cristiano en la familia, no le hablan. No le hablan. Son religiosos. Eso sí, defienden a Dios a capa y espada, pero toda su fe está basada en lo que ellos hacen para Dios y no en lo que Dios hizo por ellos. ¿Quién me está comprendiendo? El día que ellos fallan, no se perdonan. El día que ellos fallan, se descarrilan totalmente porque no se pueden perdonar. Porque toda su fe se basa en lo que ellos hacen. Su perfección, el ser más bueno que los demás. Ese no es el evangelio. El evangelio, le voy a decir algo muy profundo. Hay gente que es más buena gente que un cristiano. Y se visten con más pudor que un cristiano. Y eso no los hace salvos. Métase esto en la cabeza. El evangelio no es ser mejor que los demás. Hay gente con mejores relaciones humanas, con mejor educación que los cristianos. Y el día que mueren, se pierden porque rechazaron el único camino a la salvación, que es Cristo. Y hay cristianos que son un problema, ¿o no? Son un problema, pero creen en Jesucristo. Creen que necesitan un Salvador. Creen que su salvación solo depende no de lo que ellos hacen, sino de lo que Cristo hizo. Y cuando muere se salvan. Porque Cristo pagó el precio por ellos y los justificó delante del Padre. ¿Quién me está comprendiendo? Levante la mano. El militante por eso se frustra, porque no entiende esto. Y él se la pasa pidiendo perdón y se siente mal porque no puede. ¿Y sabe por qué no puede? Y con esto voy a terminar hoy. Y el domingo continúo. Porque no le ha sido revelado el amor del Padre. Cuando se te revela cuánto Dios te ama, es ahí donde comprendes a obedecer a Dios. Es ahí donde entiendes cómo obedecer al Señor. El evangelio no se trata de cuánto yo amo a Dios. Se trata de cuánto me ama Él a mí. Cuando usted entiende cuánto Dios te ama, tú le obedeces de una manera natural. La iglesia militante te dice: ¿es que usted ama a Dios o no lo ama? Y te enseñan a querer amar a Dios. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es descubrir cuánto Dios te ama. Pregúntese, por favor. Usted se ha puesto a imaginar, a pensar, a escudriñar cuánto Dios te ama. Cuando descubres la revelación de esa paternidad, de ese amor, no te queda otra alternativa que obedecerlo. Comienzas a amarlo y no pecas. No por miedo a que te vean. No pecas, no porque hoy me estoy aguantando porque no quiero pecar. No, porque el amor de Dios se te ha revelado que no eres capaz. Ojo, no eres capaz de violar ese amor tan grande. ¿Sabe cuál es la estrategia que se está colocando hoy en día en las iglesias? No tengo el nombre, es en inglés. Para los adictos a la pornografía. Si usted es adicto a la pornografía, entonces cuando usted entra, hay un link que inmediatamente le cae al tutor, al que te está ayudando. Entonces el que te está ayudando se da cuenta que usted entró a ver pornografía, porque eso es un programa que inventaron para que te ayuden a salir de la pornografía. Muy bonito, ¿verdad? Entonces la persona de una vez te llama y dice: hey, cuidado, no, y venga, oro por ti. Eso es una estrategia que se está usando. Entonces mucha gente no mira la pornografía porque su monitor, su tutor está ahí pendiente, porque él sabe a qué páginas entras en tu celular. Eso es una estrategia que se está usando en muchas iglesias. No hay problema con eso, yo no tengo problema, me parece una buena estrategia, pero mi pregunta es: ¿por qué no peco? ¿Cuál es el motivo de no pecar?
¿Por qué no lo hago? ¿Porque mi monitor, mi tutor está pendiente de mí? ¿O porque puedo perder un cargo en la iglesia? ¿O porque el qué dirán? ¿O porque el Señor me ama? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la raíz del por qué no peco? Ojo, quiero que usted se pregunte, los que están aquí, los que me ven, ¿por qué no pecas delante de Dios? ¿Por miedo a que te pillen, a que te vean, o a perder una cierta reputación en la sociedad? ¿O simplemente tú dices, no lo hago? Como dijo José, no le haría esto a mi Señor. Porque José entendió cuánto el Señor lo amaba, a su nombre. Cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, se te hace difícil pecar, a su nombre. Entiendes que su gracia es tan poderosa que te da poder para decir no al pecado, sin ningún esfuerzo humano, a su nombre. Señores, termino con esto. La iglesia militante es una iglesia que depende de sus fuerzas, y cuando se le acaba, caen. Cuando se les acaba, se destruyen. Les hablaré un poco más de la iglesia militante el domingo, pero el domingo les voy a hablar de la iglesia triunfante. ¿Cuáles son las características de una iglesia triunfante? ¿Cuántos quieren ser una iglesia triunfante? En todo sentido, en la salud, en la economía, una iglesia triunfante. ¿Cuáles son las características de una iglesia que realmente agrada a Dios, a su nombre? Les voy a pedir que se ponga de pie un momento. Estos temas parecen ser un poco doctrinales, pero este tema me parece muy importante, sobre todo para estos cultos. Porque muchas personas dicen, pastor, ¿qué hago para liberarme? Pastor, ¿qué hago para sanarme? Son las preguntas que me llueven todos los días. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La gente quiere que uno les ponga penitencia. Ven, haga esto, haga lo otro. Y le voy a decir algo. ¿Quieres la bendición de Dios? Simplemente tienes que depender de su amor, de su gracia. El sacrificio de Cristo es suficiente. Tienes que creer y apropiarte de lo que Cristo hizo por ti, y ahí verás la gloria de Dios. Porque yo le puedo decir, como le dicen muchos evangélicos, ay pastor, mi marido es terrible. Métase 40 días de ayuno. Eso póngase a orar toda la noche. Y eso haga y haga. Esa es la iglesia militante, la que con esfuerzos te hace ganar el favor de Dios, y así no se gana, porque Cristo ya se lo ganó. Lo que tienes que es creer. Repita conmigo, creer. Y ahí está el meollo de las cosas. La gente no cree en el sacrificio de Cristo. No cree porque como no lo vio. Mira allá en África, el pastor dijo, ¿quién se quiere sanar? Y el pastor dijo, consagro ese lote de tierra que está allá afuera, y mandó toda la gente a comer tierra. Y la gente coma tierra. Y ahí sí creen en eso. ¿Por qué se les hace tan difícil creer en la justicia de Dios? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres que Dios te saque de cualquier situación? Tienes que creer en el sacrificio de Cristo, que es suficiente. Que la sangre que Jesús derramó en la cruz por ti te hace libre de cualquier brujería, de cualquier circunstancia que hay. Porque Cristo pagó el precio, hermano. ¿Quién me está entendiendo? Oh, si pudiera entenderlo, amigo, usted podría estar mejor de lo que está. Por eso dice la Biblia, por gracia mediante la fe. Tienes que creerlo, decir, te recibo, Jesús, en mi corazón. Creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Toma mi vida, toma mi cuerpo. Que la sangre derramada me limpie. Mire, no hay diablo que resista la sangre de Jesús. Dice que por su llaga fuimos, ¿qué? Sanos. No hay enfermedad, no hay maldición que resista a la sangre preciosa en la cruz. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Una unción?
unos gritos del pastor, o que te den a tomar aceite o a comer tierra. ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien te imponga algo para que usted diga, me gané el favor? ¿Cuánta gente ha sido estafada? Y le han dicho, ¿se quiere sanar? Haga una ofrenda de tantos millones o de tantos miles de dólares. ¿Y cuánta gente ha sido estafada? ¿Y cuántos sinvergüenzas se han aprovechado del evangelio de Cristo para lucrarse? Y le dicen a la gente, ¿usted quiere prosperar? Haga una ofrenda de tanto. ¡Mentira! Yo ofrendo no para ser bendecido. Yo ofrendo porque ya soy una bendición en Cristo. Ya Cristo pagó. Yo no tengo que pagar nada. Levante la mano y diga gloria. Ya está pago. Consumado es. Tú no eres una iglesia militante. Míreme. Tú no eres una iglesia militante. Tú no eres una iglesia derrotada. Eres una iglesia triunfante. No se deje engañar. Solo tienes que creer, no más. Ay, pastor, pero impóngame la mano, gríteme, sópleme, nada. Cree, cree, y Él lo hará. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El Señor me dice que hay personas que me ven, que usted está usando estrategias, métodos para buscar el favor de Dios. Te vas a cansar. El único método que te trae el favor de Dios es creer en lo que Cristo hizo en la cruz. No más. ¿Cuántos creen en la justicia de Dios? Cuando digo justicia de Dios, es lo que Dios hizo a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Cristo es suficiente para tu sanidad, para tu salvación? A ver, levánteme la mano los que están aquí. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Cristo es suficiente para sacarte de cualquier situación que estás pasando? ¿Lo creen? ¿Seguro? Entonces levanten las manos. Usted que está viéndome por cámara, ¿crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que no necesitas otra cosa sino creer? Hoy pídele perdón por tus pecados. Dile, Jesús, creo en ti. Creo en lo que tú hiciste por mí. Creo. Cuando se te revela ese amor, entiendes su gracia. El Señor te ama, te ama, te ama con todo su amor. Él te ama. ¿Se imagina si fue capaz de ir a la cruz por ti? ¿Qué no es capaz de hacer por ti hoy? Te abre puertas. Si es su voluntad, hoy te sana. Él es tan poderoso. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Por favor, nunca olvides esto. No se trata de cuánto usted lo ama a Él. Se trata de cuánto Él te ama a ti. No te enfoques en cuánto tú lo amas. El evangelio no se enfoca en lo que usted hace. El evangelio se enfoca en lo que Él hizo. Quizás usted no oró mucho hoy. Quizás usted casi no tiene tiempo de buscarlo. No te preocupes. Simplemente enfócate en Él. Y cuando descubras su amor, te acordarás que pasarás tiempo a solas con Él. No por penitencia, no porque alguien te dijo que tienes que orar o que tienes que ayunar. No. Cuando se te revela el amor de Dios, no te queda otra sino pasar tiempo con Él. No te queda otra sino escudriñar su palabra, porque estás enamorado de Él. Padre, gracias por tu palabra. Son tan corto el tiempo para explicar una verdad tan grande. Señor, queremos vivir tu palabra, porque tu palabra me vivifica. Ayúdanos a entenderla, a vivir en ella, para no ser una iglesia derrotada. Pero también te pido, Señor, que no queremos ser una iglesia militante que depende de sus esfuerzos, que depende de sus estrategias, de sus métodos. No queremos ganarnos nada, porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué somos, Señor? Lo que somos es por ti.
Si vamos a ser salvos, Señor, es por tu obediencia, no por la nuestra. Porque ni siquiera por más obediente que sea, no alcanzaría a cubrir el estándar tan grande tuyo, Padre. Jesús, gracias por obedecer por mí. Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por ser mi sustituto en la cruz. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Quiero que cierre sus ojos un momento. Mire, yo les prometo que en menos de 5 minutos van a haber milagros tremendos aquí. Ay, pastor, pero écheme aceite. Ay, pastor, pero impóngame la mano. Ay, pastor, pero no. Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente. A Él le gusta cuando creen en lo que Él hizo. Por eso la iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Porque ellos hacían tantas cosas, pero con sus esfuerzos. Pero ya no lo hacían. Ya no lo hacían para el Señor. Eran sus fuerzas. Por eso perdieron el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? Cristo. Ya se habían acostumbrado a hacer lo que hacían, pero no para Cristo, sino para sus propios fines, sus esfuerzos, para halagarse. Perder el primer amor no se trata de dejar de hacer cosas para Dios. Se trata de hacerlas sin Él y para Él. Eso es perder el primer amor. Espíritu de Dios, donde quiera que estén viendo y escuchando, creemos que tu sacrificio en la cruz fue suficiente. No necesito ni un objeto ni nada. Creo. Y creo que ahora tú los sanas a donde quiera que me vean. Sana enfermedades ahora, Señor. Abre puertas de trabajo, de bendición. Padre, en esta oración, escúchame, Señor. Escúchame, Padre. Porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo clamo a ti, Señor, porque ese camino que estaba cerrado, tú lo abriste gracias a la sangre derramada. Papá, Abba, Padre, Padre mío, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a los enfermos. Que bendiga a la familia de mis hermanos. Que si alguien en este momento está en depresión, en ansiedad o oprimido, que tu poder lo alcance ahora. Señor, aumenta la fe. Ayúdales a creer, Señor, que solo es necesario creer y recibir, no más. Que no se trata de nuestro esfuerzo humano, que no se trata de lo que yo haga. Ayúdales a entender esta verdad, Señor. Toca los espíritus de Dios ahora. Fluye. Fluye, 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 fluye. Rompe cadenas en esta hora. Rompe cadenas en esta hora. Rompe, rompe, rompe cadenas. Fluye, Espíritu de Dios, fluye. Disipa la oscuridad. Disipa las enfermedades. Se va toda brujería, toda hechicería, toda maldad. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda infección, toda inflamación. Fuera toda maldad. Desaparezca ahora. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio por tu pecado, por tu enfermedad. Cristo pagó el precio por esa deuda. Cristo pagó el precio por esa miseria en que vives. Ahora comienza a creer. Cree. Fuego de Dios. Fluye poder de Dios. Fluye poder de Dios. Fluye. Rompe yugos ahora. Rompe cadenas. Allá los que están en la casa, allá donde quiera que me vean. Crea ahora. No necesitas una imposición de manos. No necesitas una unción con aceite ahora. Solo tienes que creer. Cree. Fuego de Dios, rompe cadenas ahora. Fuera toda maldición. Toda ruina se va, toda miseria. Fuera. Cristo me redimió de la maldición. Cristo me redimió de la maldición de la enfermedad. Cristo me redimió de la maldición del pecado. Fuego de Dios. Fuego de Dios.
Va rompiendo cadenas, rompe cadenas. Espíritu de Dios opera, 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 opera. Haz cosas extraordinarias, haz cosas que quedemos sorprendidos esta noche, allá en casa y en los que están aquí. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, Señor, sopla, toca, Señor, toca con poder, toca con poder, toca con poder. Hay fuego sanador, fuego sanador, fuego sanador, fuego sanador, fuego sanador. Ministra sanidad sobre ella, por favor. Te llevaré más allá de lo que puedes imaginar, te dice el Señor. Te llevaré más allá de lo que puedes imaginar. Solo tienes que creer, solo cree. No necesitas revelación, no necesitas profecías, no necesitas sitio, creer, cree. Te llevaré más allá, dice el Señor. Se rompen cadenas ahora, se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera toda maldición. Fuera, fuera toda maldición. Fuera toda brujería, hechicería, toda maldad. Todo lo que estás levantando contra ti ahora es anulado por la sangre derramada. Es anulado todo pacto del enemigo, todo conjuro, toda maldición proferida. Es anulado, se anula, se anula, se anula. Se anula todo decreto contrario contra ti. Todo decreto contrario contra ti se anula. Se anula toda maldición, se anula. Cristo Jesús, Cristo rompe la maldición. Cristo rompe la maldición. Un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu bendición. Solo tienes que creer. Recibe la respuesta de Dios. Recibe la respuesta de Dios. Toma esa bendición esta noche. Hay fuego de Dios sobre esta mujer. Hay fuego de Dios sobre esta mujer. Recibe sanidad, recibe tranquilidad, recibe victoria. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos. Hay algo que Dios está haciendo en esta mujer. Hay algo que Dios está haciendo esta noche. Se están rompiendo cadenas. Alguien que esté cerca de ella. 1, 2 y 3. Sal, reciba la victoria, reciba la bendición. Padre, glorifícate en esta hora. Padre, bendice a todos los amigos que nos ven a través de la internet. Tócalos ahora mismo, tócalos, libértalos, Padre. Ábreles puertas de bendición, ábreles puertas de victoria, Padre. Creemos firmemente, Señor, en tu poder. Creemos firmemente, Señor, en la obra hecha en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Vamos, denle el aplauso fuerte al Señor. Levanten la mano, reciban el favor de Dios. Tómelo, tómalo, créelo, créelo. Usted que me ve por la cámara, recibe el favor de Dios. Recíbelo, eso es fe. Cree en la justicia de Dios por fe. Y lo demás el Señor lo hará. Él va a producir en ti obediencia. Él va a producir en ti lo que Él quiere que tú seas. Eso es gracia. Eso es amor. A su nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús.